Bueno, la semana pasada, sí, porque hoy estamos a martes, el viernes pasado estábamos viendo el tema de la ley eh, del ISR, Impuesto sobre la Renta. Comenzamos a ver la presentación relacionada con el régimen opcional y el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas. En el régimen opcional veíamos que era renta bruta. ¿Y qué es renta bruta? Lo que se consigna en el artículo 21, ¿verdad? Como tal. Entonces, renta bruta menos exenciones, igual base imponible. A la base imponible se le aplica un tipo impositivo del 5 al 7%, según el monto que se haya facturado, y si es el 7%, se tiene una base de 1.500 quetzales sobre los primeros 30.000. Nos dábamos cuenta también que en el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas había una fórmula que era menos, 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 más, ¿verdad? Base imponible. Y entonces se aplica un 25% del impuesto sobre la renta, y que el pago es de carácter, pueden haber liquidaciones trimestrales, el pago es anual, pero pueden haber liquidaciones parciales de carácter trimestral como tal. Entonces, en base a esos dos regímenes, que esos dos regímenes están contenidos, los voy a molestar a todos los que no tengan cámara, que conecten su cámara o lo saco. Les voy a dar 30 segundos antes de sacarlos. Entonces, por favor. Entonces, derivado de eso, nos pudimos dar cuenta que existen, según el artículo 2, 3 tipos de rentas, ¿verdad? Y el que vimos inicialmente fue las rentas de utilidades sobre actividades lucrativas. Entonces, ya sabiendo que existen dos regímenes de las rentas de actividades, de las rentas de utilidades sobre actividades lucrativas, ¿verdad? Que es el régimen opcional simplificado y el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas. Podemos entonces, hicimos ya un cuadrito con diferencias, y el cuadrito de diferencias nos arrojó el periodo de imposición o de liquidación del impuesto, el tipo impositivo, en que el régimen opcional hay exenciones, mientras que en el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas exenciones y hay exenciones y deducciones, ¿verdad? Entonces, yo les había comentado el viernes pasado de que por favor fueran responsables y leyeran la ley, porque realmente todo está en la norma, o sea, no hay pierde. El único pierde, creo yo, es en el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas. El tema de la fórmula, que aparece un poquito compleja, pero que ya vimos cómo está desglosada. Sabiendo esto, pues nosotros ya podemos resolver algunos casos. Yo les mencionaba a ustedes el viernes pasado de que dentro de los casos debiéramos, ojo, si somos contadores, quitarle primero el IVA y después ya aplicarle el ISR, pero que no lo vamos a hacer así. El objetivo es saber interpretar la norma, solo saber establecer cuáles son, o sea, qué es la renta bruta, y a esa renta bruta, claro está, le voy restando, ¿verdad? Las exenciones, perdón, y a la base le saco el tipo impositivo según lo que me salga de base, ¿verdad? Y según el tipo de renta que aplique como tal. Lo mismo vamos a hacer cuando lleguemos a las rentas de trabajo, que vamos a hacer la proyección anual. Se van a dar cuenta que está bien, bien identificado, y solo es de saber ubicar en los artículos e interpretar la norma. Entonces, sin más, Amelia me había dicho la semana pasada, el viernes, de que cómo iban a hacer los exámenes y demás. Y entonces yo les prometí que iba a buscar algunos exámenes, y me puse a buscar en mis exámenes, y les voy a poner casos, o sea, los dos casos que van a ver ahorita de uno y otro régimen son casos de examen, que uno lo hice en un año, otro lo hice en otro año, normalmente mezclo, y realmente no me da pena ponerlos después como ejemplos, porque nunca, los casos nunca son iguales. Similares, sí, pero el objetivo es que también ustedes
vayan haciendo la interpretación con casos muy similares. Ustedes se han dado cuenta, yo en mis exámenes nunca les pongo algo que no hayamos visto. Posiblemente algo que la interpretación es un poco más compleja, sí, pero que no hayamos visto jamás. Entonces, hoy les traje por acá estos dos casitos. No fueron de hecho del mismo año, uno lo saqué de un examen y otro lo saqué del otro examen. Creo que uno fue el año 2022 y otro fue el año 2019. Si se dan cuenta, se los voy a agrandar un poquito. Ya no se los puedo agrandar más porque si no se nos va. A ver, ahí está. Si se dan cuenta, ahí todavía no se alcanza. Son tres casos, pero las rentas de trabajo no las hemos visto. Las vamos a ver cuando terminemos estos dos casos para que podamos hacer el tercer caso de rentas de trabajo. Si se dan cuenta, el primer caso es del régimen opcional simplificado, relacionado con el régimen opcional simplificado. Y el segundo caso está relacionado con el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas. ¿Qué es lo que ustedes deben de tener bien claro? Su fórmula para poder realizar el caso, ¿verdad? Entonces, les dejo ahí el caso, los casos. Yo creo que en este examen, en el del segundo caso, que ese es bien largo, está un poco más complejo, en este examen venían solo 4 casos, o 3 casos de 10 puntos cada uno. Este caso, si no estoy mal, el del segundo era de 10 puntos y el del primero era de 5 puntos, pero eran exámenes diferentes. Pero estoy segura que el caso 2 era de 10 puntos. Entonces, 20 minutos para analizar los dos casos. Es la tercera parte de lo que normalmente se asigna en un examen. Yo creo que es un tiempo suficiente para poderlo resolver. Ojalá que haya leído su ley del ISR. Comencemos si quieren 20 minutos. Son las 57, 58, a las 18.
Bueno, ¿cómo van? ¿Qué manda? El primero. Samuel, ¿cómo va? Yo digo que ya terminé, pero no sé si está bien. Pero si usted me dice que está mal, que nos ayude, sería excelente. No. Le digo, Ya tienen los dos. ¿Lo hizo en compu o a mano? en copia, ¿Ok? te enseño. Vamos a ver. Solo quiero que tengamos en cuenta algo. ¿Qué menciona el artículo 21 de la renta bruta, Samuel? 21. Costos y gastos deducibles. No, el de Sí, la renta bruta, pero tal vez es el 19, entonces, no sé. ¿Dónde está la renta sí, bruta? renta bruta, dice. Constituye renta bruta el conjunto de ingresos y beneficios de toda naturaleza, grabados o exentos, habituales o no, devengados o percibidos en el periodo de liquidación, provenientes de ventas de bienes o prestaciones de servicios y otras actividades lucrativas. Asimismo, constituye renta bruta los ingresos provenientes de ganancias cambiarias en compraventa de moneda extranjera y las originadas de evaluaciones, reexpresiones y, remediciones en moneda extranjera que se registran por simples partidas de contabilidad. También constituyen rentas brutas los beneficios originados por cobros de indemnización en casos de pérdidas extraordinarias sufridas en los activos fijos en el monto de la indemnización que supere el valor en libros de los activos. Ok. Entonces, el concepto de renta bruta está tanto para el régimen opcional simplificado como el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas. Por eso es importante que comprendan ese concepto, porque al final es la base. Si nos vamos al primer caso, que es renta bruta menos renta exenta, acá lo tenemos. ¿Sí? Yo, personalmente, lo que haría es primero identificar qué es la renta bruta, sumo todo, y después le pondría una E a las exentas cuando hablamos del régimen opcional, ¿verdad? Me voy al artículo de las exenciones y veo sobre lo que tenemos que es cuáles están exentas como tal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hizo Samuel? En las primeras, como no se sabe si es seguro de vida o no, de incendios, pues, pero yo lo quité de los 45,000, le quité el seguro, que son 500, también los de la donación. Y ahora lo que no entendí era las operaciones acreditables, eso no sé qué, entonces no lo puse, entonces serían solo los 45,000 menos 1,000 quetzales, serían 44,000. A eso es la tasa de 30,000, son 1,500, y el resto que serían de 44,000 serían 14,000, es el 7%, le da un total de 2,795. ¿Cuánto lo va a hacer? La base, 44,000. Ujú. A esa base son 30,000, que es el 5%. 1.500 de base sobre los primeros 30. Ajá, 1,500 de base. Más el otro, el que es 14,000, es el 7%. Ok. ¿Alguien lo hizo diferente? Ujú. ¿Por qué gastos de materia prima? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Es que no entiendo dónde está materia prima dentro de nuestro caso.
O sea, no, ahí estamos fritos, que no hay materia prima. Confundió la palabra con prima de seguro. ¿Alguien más? Licenciada, yo a los 45.000, que para mí eso es la base. Bueno, entonces le resté lo de la donación, los 500, los 2.500 de operaciones, también le resté 500 de seguro y sobre eso le resté 2.000, el 5% del IVA de pequeño contribuyente, pero no sé si estoy bien, aquí está en realidad. Y me dio un total de 39.250. Sobre eso se va a pagar el 7% del ISR, el cual me salió una cantidad de 2.747. ¿Por qué le quitó el 5% de IVA? Sobre el total facturado, porque él dice que facturó en octubre 45.000. Entonces, Ajá. sobre eso yo le quité el 5%. Ahora, ojo, nosotros en SAT tenemos tres regímenes. El pequeño contribuyente, que paga el 5% de IVA mensual, ¿verdad? El régimen opcional simplificado, o también denominado general, que paga el 12% de IVA mensual, más el 5 o el 7% de ISR mensual. Y el tercero, que es el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas, o también denominado trimestral, que paga el 12% de IVA mensual, el 25% de ISR trimestral y el ISO, ¿sí? Entonces, cuando usted me menciona, de hecho, les voy a mostrar algo bien sencillo, tal vez esto nos aclara un poquito más la mente en este caso. ¿Sabe? A ver si acá tengo eso que les quiero mostrar. Acá está. Va, se los voy a mostrar. Es algo bien sencillo. Que normalmente yo cuando hago ahora las presentaciones, esta es una base, pues, pero normalmente cuando hago presentaciones para personas que no estudian derecho, ¿verdad? Y que les voy a explicar algo de cómo aperturar una empresa, les digo dos cosas. La empresa o la estructura legal que nosotros utilicemos para comercializar es una, y eso está inscrito en el registro mercantil, eso ya lo sabemos nosotros. Pero esa persona jurídica, si es una sociedad que se crea ante el derecho, debe de tener un NIT totalmente independiente al personal, ¿verdad? Que nosotros tenemos como tal. Cuando nace esa persona ante el derecho, ¿verdad? Es un bebé al que hay que ponerle un régimen tributario, que eso va en SAT como tal. Entonces, el registro mercantil y SAT están casados. Pero yo siempre les hago mención, al igual que cuando ustedes se inscribieron en SAT por primera vez. Existen tres regímenes, bueno, y que ahora está el régimen especial de contribuyente agropecuario, pero que muchas personas no entran ahí. El pequeño contribuyente, el régimen de utilidades
sobre actividades lucrativas, que es el que estamos viendo en la ley del ISR, y el régimen opcional simplificado, que es el otro que estamos viendo en la ley del ISR. ¿Cuáles son las particularidades? El pequeño contribuyente paga el 5% de IVA mensual, ¿verdad? No presenta declaración de ISR, no está afecto al ISR, el pequeño contribuyente, no paga impuesto de solidaridad, se declara de manera mensual y los ingresos no deben exceder de 150,000 quetzales. Solo lleva libros de compras y ventas. Ahora, el régimen opcional simplificado, ¿verdad? Paga IVA, pero paga un IVA del 12%, no del 5%. El único que paga el 5% es el pequeño contribuyente, pero el pequeño contribuyente tampoco paga ISR. Entonces, acá existe como una confusión, ¿verdad? Porque estamos viendo la ley del ISR y usted me menciona el pequeño contribuyente. Y el pequeño contribuyente no paga el ISR, solo paga IVA como tal. Ahora, el régimen opcional simplificado, que es el que estamos hablando, no podemos decir que le aplicamos un 5% de pequeño contribuyente porque paga el 12% de IVA. Esa es una. Y aparte que necesitamos como tal, yo les dije el viernes pasado, que los montos que yo les pusiera dentro de nuestros casos que iban a estar, por así decirlo, sin IVA. ¿Por qué sin IVA? Porque si no tendríamos que agarrar la base y sacar toda la fórmula, que es primero a la base le sacamos el IVA y sobre el remanente de esa base a la que se le sacó el IVA, se le saca el ISR, ¿verdad? Porque si no hubiera una doble tributación como tal. ¿Sí? Y el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas que paga el 25% de ISR, el 12% de IVA y su periodo de imposición es trimestral. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que nosotros solo tenemos 3 regímenes y el régimen agropecuario, pero este régimen, ejemplo de empresas agropecuarias, su techo no es de 150,000 quetzales, sino de 5 millones. Y se les aplica un 5% de IVA. Es como un pequeño contribuyente, ¿verdad? Es para que todas aquellas personas que trabajan en el campo comiencen a formalizarse con un tipo impositivo bastante bajo. Entonces, cuando usted me menciona que al caso que se presenta, ¿dónde está? Sí, creo que es este, sí. Al caso que se presenta, usted agarra todo eso de base, pero le quita el 5% de pequeño contribuyente, estamos hablando que mezclamos entonces regímenes, porque solo hay 3 en SAT, pequeño contribuyente, opcional o trimestral, ¿verdad? Y el pequeño contribuyente, tal vez, o tal vez sí, no lo toquemos en el examen, no sé. Podría ser que sí, pero creo que son casos como bastante sencillos que ya los tocamos en el primer parcial. Entonces no sé si valdría la pena como tal volverlo a tocar. Gracias, licenciada, me quedó muy claro. De nada, de nada. ¿Alguien más que tenga una respuesta diferente? Licenciada, yo no es que tenga una respuesta diferente, sino que tengo una duda. En la última clase, Sandra mencionó que en el régimen opcional simplificado no se hacía ningún descuento. Entonces yo aquí tengo duda si tengo que descontar la donación y el seguro o no descuento nada y a todo le aplico. Sería el 1,500 sobre los primeros 30,000 y el 7% sobre la diferencia que sería sobre los 18,500. Tengo esa Sandra duda. mencionaba, no se hace ninguna deducción. Deducción. Ahora, ¿por qué ella menciona deducción? Porque una cosa es la exención, y eso está en la norma, y otra cosa es la deducción. Si se dan cuenta, en el régimen, en el pequeño contribuyente no hay deducciones, no hay exenciones porque el pago es directo sobre la base, ¿sí? La factura de pequeño contribuyente no genera derecho a crédito fiscal, se menciona, y tampoco nosotros como pequeños contribuyentes nos podemos eximir ni deducir de impuestos. Cuando pasamos a un esquema un poquito más corpulento, contablemente hablando, que el siguiente escalafón sería un régimen opcional simplificado, ¿verdad?
en donde yo ya llevo un libro de compras, ventas, inventario mayor, mientras que en el pequeño contribuyente solo llevo libro de compras y ventas, aplico el 5% líquido, ¿verdad? Directo. Pero en el régimen opcional simplificado yo ya tengo dos impuestos que pagar, el IVA y el ISR. Entonces, como la carga impositiva es mayor a la del pequeño contribuyente, yo tengo que tener una base y sobre esa base yo debo de aprovechar ciertas exenciones que me sirven, claro está, para el giro de mi negocio, platicábamos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en la fórmula del opcional simplificado, menciona renta bruta menos rentas exentas. Solo eso hay que quitarle las exenciones. Mientras que en la fórmula del régimen de utilidades menciona renta bruta menos rentas exentas menos costos y gastos deducibles más costos y gastos de rentas exentas. ¿Sí? Entonces ahí ya se aplican no solo las exenciones, sino las deducciones. Si ustedes se van a leer la ley del ISR dentro de las deducciones, se menciona, y por eso Sandra lo mencionaba en el régimen trimestral, la planilla de trabajadores, los salarios. Los salarios son una deducción, según el artículo de las deducciones. No es una exención. Entonces, si nosotros tuviéramos salarios en un caso del régimen opcional simplificado, ejemplo, si en el caso 1 se mencionara 10,000 quetzales de salarios, un ejemplo, los salarios son deducciones. Eso no se lo puedo restar a mi régimen opcional simplificado, porque yo solo le puedo restar las exenciones. Entonces es por eso que yo debo de saber ubicar realmente dónde están las exenciones, dónde están las deducciones y lo más importante, que es la renta bruta, porque la renta bruta es el cúmulo al final de todo, ¿verdad? Entonces mi renta bruta son, bueno, 45,000 quetzales. Entonces, ojo, porque en el tema de las exenciones se mencionan las donaciones. ¿En qué artículo lo encontraron? Ese artículo 21. ¿Y qué menciona? Para seguro, no dijo, ¿verdad? Ujú. En el numeral 11 dice las primas de seguro de vida para cubrir riesgos exclusivamente en caso de muerte. Y el segundo dice las primas de seguros contra incendio, robo, hurto, terremoto u otros riesgos, siempre que cubran bienes que produzcan rentas grabadas. Entonces, ¿y en las donaciones dónde están? En el mismo artículo, en el numeral 22, ¿Qué menciona? dice las donaciones que puedan comprobarse fehacientemente otorgadas a favor del Estado, las universidades, entidades culturales o científicas. Las donaciones o a las asociaciones de fundaciones sin fines de lucro, de asistencia o de servicio social, a las iglesias, a las entidades y asociaciones de carácter religioso y a los partidos políticos, todas las cuales deben estar legalmente constituidas, autorizadas e inscritas conforme a la ley, siempre que cuenten con la solvencia fiscal del periodo al que corresponde el gasto, emitida por la Administración Tributaria, la deducción máxima permitida a quienes donen a las entidades indicadas en este párrafo no puede exceder del 5% de las rentas brutas, ni de un monto máximo de 500,000 anuales, en Ok, cada periodo de la liquidación efectiva, ¿no? va. Ojo, si yo les hubiera puesto una donación de 5,000 quetzales, ¿cuánto aplicarían ustedes de exención en relación a la donación? $2,250, que es el 5%.
¿El 5% sobre qué? Sobre 45,000. Ujú. Exacto. Porque menciona hasta el 5% sobre la renta bruta. ¿Sí? Ahí lo menciona. El 5% de 45,000 son 2,250. 2,250. Eso quiere decir que si yo les hubiera puesto, si la donación, en lugar de tener 500, hubiera tenido un cero más, hubiera sido 5,000 de donación, ustedes no aplican los 5,000 completos. Porque pueden aplicar hasta el 5% sobre la renta bruta. Ojo, ¿por qué es esto? Para poner, o hasta 500,000 quetzales anuales, menciona, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Para ponerle un tope a los entes o personas. Hay muchas empresas transnacionales que tienen una fundación, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vengo yo? Y es como cambiar el dinero de bolsillo, ¿sí? Si yo tuviera una fundación y tuviera una sociedad, de ejemplo, que yo tenga un restaurante, ¿sí? Y vendo miles de hamburguesas diarias. Y tengo una fundación de niños. Entonces vengo yo y vendo, me voy a inventar, ¿verdad? 10 millones de quetzales al mes, yo no sé, 1 millón de quetzales al mes, pongamos. Entonces vengo y agarro dinero de mi sociedad y se lo dono a la fundación, que es una persona jurídica diferente. Sus fines son diferentes, ¿verdad? Y son sociales. Tengo un hogar de niños. Le entrego ese dinero, ejemplo, si vendo 1 millón de quetzales al año, le podría entregar 100,000 quetzales, que es el 10% de mis ventas, y esa fundación me da un recibo de exención de impuestos. Entonces, se podría decir que yo en lugar de pagar esos impuestos a SAT, los cambio de manos, los traslado a una entidad sin fines de lucro que ayuda a niños. Estoy ayudando al final al desarrollo comunitario como tal. Me da un recibo de exención de impuestos. Pero, ¿qué sucede si yo no tuviera un tope? Entonces yo vengo y que sencillo, mejor abro mi fundación o una entidad sin fines de lucro y solo cambio de un bolsillo al otro. Y sería una estrategia fiscal de evasión como tal. Medianamente lo es, pero no en tan altos porcentajes. Por eso es que existen los topes, ¿verdad? Porque si no la gente se columpiaría. Cuando ustedes compran, me imagino que en alguna ocasión han pasado a McDonald's y han comprado los números de Ayubi, o tal vez en Tigo o en GIT, que creo que también los apoyan. Ese recibo que les dan de Ayubi de 20 quetzales, si no estoy mal, que cuesta el ticket, ustedes lo pueden, depende del régimen en el que estén, si están en el régimen opcional simplificado o en el régimen de utilidades, no en el pequeño contribuyente, porque en el pequeño contribuyente no hay exenciones ni deducciones ni nada. Ustedes lo podrían deducir de sus impuestos, de su contabilidad mensual. Entonces, ¿qué pasa si a mí me gusta mucho la causa de Ayubi y digo, yo gano 10,000 quetzales al mes, yo prefiero darles 500 quetzales a esos niños mensuales que dárselos a SAC? Ejemplo, y voy a tener la exención directa del 5% de ISR. Entonces, es por eso que la norma también pone topes de hasta el 5%. Si yo les hubiera puesto acá lo que les menciono, 5,000 quetzales, ustedes solo hubieran podido aplicar 2,250. ¿Qué pasa con lo demás que yo doné? No es que se eche a perder, porque al final lo estoy donando para una causa, pero no lo voy a poder utilizar para exención de impuestos. ¿Ya? Porque le doy la posibilidad al contribuyente, más no dejo que se columpie, pues. Licenciada, yo tengo otra duda. ¿Por qué aplicamos aquí el artículo 21 si esto es de la sección tercera del régimen sobre utilidades y actividades lucrativas? Y el primer caso es opcional simplificado. ¿Dónde están las exenciones del opcional simplificado? No las encontré.
O sea, yo creí que eran las del 11, las del régimen general, las exenciones del régimen general. ¿Qué menciona el 11? Dice excepciones de actividades lucrativas. Están exentas de impuestos las rentas que obtengan los entes que destinen exclusivamente a los fines no lucrativos de la creación y en ningún caso distribuyan directa o indirectamente utilidades o bienes entre sus integrantes, tales como los colegios profesionales, los partidos políticos, los comités Pero cívicos, eso dice, están exentas. rentas exentas, dice el título. Esas son rentas o entes exentos, como cuando veíamos en la ley del IVA. Las universidades, los partidos políticos, las iglesias. Y lo podemos ver porque, si se dan cuenta, en la Constitución existen 8 entes que constitucionalmente, de hecho, están exentos. Las universidades, las federaciones y confederaciones, las iglesias, los partidos políticos. ¿Qué otro? Bueno, hay 8 entes constitucionales como tal. Entonces, recordemos que estas se denominan rentas de utilidades sobre actividades lucrativas. Y hay un apartado o un título completo de rentas de utilidades sobre actividades lucrativas. Un tipo de régimen, porque las rentas, este tipo de renta de utilidades sobre actividades lucrativas se divide en 2 regímenes. Uno de ellos es el régimen de utilidades y el otro es el régimen opcional. Pero todo como tal son las rentas de utilidades sobre actividades lucrativas. Entonces, la norma en este sentido no es ordenada, porque si se dan cuenta, la renta bruta nos la pone o la señala en el artículo 19, pero se aplica esa definición de renta bruta para las rentas de utilidades, no tanto para régimen de utilidades como para el régimen opcional simplificado. ¿Ya? Es por eso. Entonces, por eso les decía la semana pasada, tratemos de leer a conciencia solo bueno, todo pues, pero más que todo, los artículos que tengan que ver con la fórmula. Para nosotros entonces hacer, al final de cuentas, un descarte de qué es lo que me sirve y qué es lo que no me va a servir al momento de hacer el cómputo. ¿Dónde están las rentas exentas? No los entes exentos o las personas exentas, las rentas exentas. Los costos y gastos deducibles, la renta bruta, que es la renta bruta, investigar un poco más allá. Ahora, ojo, ¿por qué? ¿Dónde están las rentas? Acá está. Si nos vamos a las rentas de trabajo, estas son más sencillas, se van a dar cuenta la otra semana, pero si nos vamos a las rentas de trabajo, les voy a adelantar un poco porque necesito que lo lean para el viernes. En las rentas de trabajo se menciona ingreso grabado, la fórmula, más ingreso exento me da igual la renta bruta, ¿sí? Paso a la parte 2 de la fórmula, que si se dan cuenta el resultado de la parte 1 lo paso a la parte 2. Renta bruta más renta exenta igual renta neta. El resultado de la parte 2 lo paso para abajo, a la tercera parte de la fórmula. Yo se los desglosé así en 3 partes para que fuera más sencillo, porque realmente el artículo no lo desglosa. Renta neta menos deducciones igual base imponible. Entonces, ustedes en el régimen, vamos a ver, de las rentas de trabajo, ¿verdad? El hecho generador, ¿dónde está? En el artículo 68. Las exenciones en el 70. La base imponible en el 72. Pero, ¿qué es lo importante? Porque ahí sí, en este tipo de rentas, porque ya nos trasladamos al segundo tipo de renta que tiene la ley del ISR, ¿verdad? Ya tiene dentro de su apartado su propio ingreso grabado, sus propias rentas exentas, ahí sí dentro del apartado de rentas de trabajo, ¿sí? Sus propias rentas brutas
menos la renta exenta, la renta neta, las deducciones. Ahora, ¿por qué les digo esto? Se van a dar cuenta. Yo a ustedes, y por eso es importante que ahora sí lean los documentos que les envíe. Yo a ustedes les envié, ejemplo, este documento sobre las rentas de trabajo. Si se dan cuenta, este documento es bastante claro y les dice el hecho generador de las rentas de trabajo y les pone acá abajo el artículo del hecho generador. Está ahí abajo el 68, ¿verdad? Menciona, así a muy grandes rasgos, toda retribución en dinero o en especie, denominación o naturaleza provenientes de trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Porque si yo no estoy en relación de dependencia, lo que me aplica es el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas, obtenidos por personas individuales. ¿Por qué? Porque yo estoy en relación de dependencia como tal. El sujeto pasivo son los contribuyentes, las personas individuales que estén en relación de dependencia. ¿Pero por qué? ¿A qué vamos a llegar? Ingresos a considerar en las rentas de trabajo. Sueldos, bonificaciones, o sea, el bono 14, el aguinaldo, las comisiones, los viáticos, los gastos de representación. Y menciona cuáles son las exenciones en el artículo 70. Indemnización, gastos de representación, remuneraciones de diplomáticos, aguinaldo, bono 14. Esas son las exenciones. ¿Cuáles son las deducciones en las rentas de trabajo? Siempre se aplica una base de deducción, siempre, de 48,000 quetzales de cajón. Contribuciones por previsión social, o sea, al IX, las contribuciones que se le hacen al IX, las donaciones, las primas de seguro de vida y la planilla, el IVA de la planilla. En este caso no lo vamos a sacar, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, acá está, miren, la fórmula. Ingresos grabados. ¿Cuáles son los ingresos grabados de lo que vimos arriba? Si lo quieren ver así. Los sueldos, los salarios, la bonificación, bono 14, aguinaldo. Entonces, yo sumo esos. Menos ingresos exentos. ¿Cuáles eran en este caso los ingresos exentos? Si se dan cuenta, si nos vamos para arriba. Indemnización, gastos de representación, aguinaldo, bono 14. Entonces, yo en la primera parte de la fórmula sumé ingresos grabados más ingresos exentos. Eso quiere decir, sumé el aguinaldo, el salario, la indemnización, lo que sea. Y ahí me da la renta bruta. Cuando yo ya tengo la suma de eso, de mi renta bruta, resto las rentas exentas. Y es increíble, pero vuelvo a restar. El bono 14, el aguinaldo, ¿verdad? Y eso me da la renta neta. Bajo la renta neta y entonces yo ya le aplico las deducciones. ¿Cuál es la primera deducción de cajón? 48,000 quetzales, que era lo que yo les estaba mostrando acá arriba. Deducciones, mínimo 48,000 quetzales. 2, la cuota del IX. 3, si hay donaciones, ¿verdad? Lo aplico y me sale la base imponible. A la base imponible yo le aplico un tipo impositivo, pero la base cambia, si se dan cuenta, en relación al régimen opcional simplificado. La base va de 1 centavo a 300,000 quetzales. Ahí se le aplica el 5%. ¿Por qué? Porque esta proyección se hace anual. Entonces, el salario que se da, si son 10,000 quetzales, se multiplica por 12, ¿sí? El aguinaldo, pues, es 1 al año. El bono 14, pues, es 1 al año. La bonificación e incentiva son 250 por 12. Entonces, ya el cúmulo de la base es un montón, porque es una proyección anual, ¿verdad? Y de 300,000 centavos en adelante son 15,000 quetzales de base. Es la misma base que se utiliza en el régimen opcional simplificado, con la única diferencia que son 15,000, no 1,500. ¿Por qué? Porque sobre los primeros 300,000 se aplica el 5%, que es equivalente a 15,000 quetzales. Ahí hace relación, ¿verdad? Y el 7% sobre el excedente. Pero si nos damos cuenta, y eso lo vamos a ver en la otra clase, si agarramos nosotros solo la parte de arriba del primer caso, si se dan cuenta, nos dice sueldo nominal, 6,000 quetzales, bonificación mensual, 250, otros ingresos, 3,000, bono anual, 6,000 y aguinaldo, 6,000. Y vamos a ver la otra semana. Sueldos. Lo que pasa es que acá se sumaron los dos patronos, pero nosotros lo vamos a hacer desglosado cuando lo hagamos. Lo vamos a hacer solo con un patrón, porque si no. Entonces acá ellos sumaron, si son los dos patronos, sumaron 6,000 de sueldo más los otros 2,500, que son 8,500. Cuando ustedes lo multiplican por 12 les va a salir 102,000, ¿verdad?
les va a salir 8.500 de bono 14 porque están usando los dos sueldos juntos, 8.500 de aguinaldo, 6.000 de bonificación de ley porque son los 250 sobre cada uno, ¿verdad? Que van a dar 3.000 en cada uno. Y ahí, si se dan cuenta, da la primera parte, que son rentas, la renta bruta, ¿verdad? La renta bruta, que son acá 128.000, porque es la suma de todo, le van a quitar las rentas exentas, que es el bono 14 y el aguinaldo. Y eso nos da la renta neta. Esa renta neta, ¿verdad? Yo ya le quito las deducciones. Si se dan cuenta, acá están los 48.000 de deducciones, más los 4.926 que se aplica al IX. Y ahí ya me queda la base. Que la base que ellos aplicaron, la base que sale es de 58.073 quetzales con 40 centavos. A esa base, como no supera los 300.000 quetzales, se le saca el 5% de ISR. Y esa es la proyección anual. Es más sencillo que el régimen de utilidades, se van a dar cuenta, pero sí lo vamos a ver solo con un patrón. Pero sí necesito que lean los documentos que les envié, porque ahora sí les van a ayudar un montón. Siempre les han ayudado, pero ahora les van a servir un poquito más. Les van a ayudar un montón. Entonces, como les menciono, si se dan cuenta, este es el documento que yo les envié, las rentas de trabajo. Entonces, ese documento de rentas de trabajo, esa operación que ustedes van a ver ahí, yo solo la trasladé a mi presentación. Ingreso grabado más ingreso exento, renta bruta. Renta bruta menos renta exenta, renta neta. Renta neta menos deducciones, base imponible. Pero ¿qué es lo que debo de saber realmente yo? Ubicar la renta exenta, la renta neta, ¿verdad? Y con eso yo ya sé entonces qué sumo o qué resto. Es un juego de suma y resta, ¿verdad? Y multiplicación del porcentaje al final. Pero lo único que yo debo saber es ubicar. ¿Por qué solo ubicar? Porque no los estoy poniendo a sacar el IVA y otros impuestos que también van aledaños a. Entonces sí necesito. Para el viernes, por favor, leamos bien. Otra vez, el régimen de las rentas de utilidades sobre actividades lucrativas y las rentas de trabajo. ¿Sí? Y resolvemos el caso 2 el viernes. Con eso vamos a comenzar. Licenciada, Sí. solo, entonces, ¿cómo quedaría la primera? Volvamos a hacerlo. Lean otra vez, porque no puede ser que no sepan. Señor Pedro Pablo está inscrito en el régimen opcional simplificado. En octubre de 2023 facturó 45.000 quetzales. De gastos de operaciones acreditables tuvo 2.500. No puede ser que nosotros nos hagamos gastos de operación acreditables a qué corresponde. Eso es porque yo no leí. Eso no, pues, ¿Va? los gastos de que por operar esa, no sé, hojas, compra de Que no hojas, son compra de tinta, ¿no? exentos, que son. Esa es, No se lo invente ahorita. Leámoslo bien, busquémoslo. En esto solo hay renta bruta menos renta exenta, igual base imponible en el opcional. ¿Va? ¿cómo dijo, perdón, otra vez? Renta bruta menos renta exenta, que es la operación del régimen opcional. Por eso es que tienen que ver las rentas de utilidades sobre actividades lucrativas, las rentas tienen rentas exentas. El apartado de rentas de utilidades sobre actividades lucrativas en su conjunto. Entonces, esa es una renta exenta, No, deducible. Esa no es deducible. fundamente las ambas. Fundamentala y tenemos una fórmula a utilizar. No nos salgamos de la fórmula. Puede ser que entonces, ejemplo, si yo pusiera acá salario, si estoy en el régimen opcional, me voy a inventar. No aplica porque es deducible, no lo puedo utilizar. ¿Ya? O sea que aquí era, la base era los 45.000. Ajá. Menos, o sea, total a pagar 2.550.
¿Por Porque qué? serían 30,000 que se paga la base de 1,500 y el resto que serían los otros 15,000, el 7% que son 1,050. En total, 2,550. Todo lo demás era solo para hacernos bolas. Por eso hay que leer bien. No todo va a aplicar. Y ejemplo, es lo que les mencionaba. Si les pongo el caso un poco más complicado y les pongo 5,000 quetzales en lugar de 500, la mayoría aplica los 5,000 de cajón, porque no leen la última parte que dice hasta el 5% de la renta bruta. Entonces, solo hay que leer bien. Ahora sí hay que leer a conciencia. Solo eso. Nos vemos el viernes. Primero Dios, comenzamos a hacer el segundo caso y vemos rentas de trabajo también. Feliz fiambre, feliz Día de los Santos, feliz descanso. Utilicen para leer un poco. Así se recuerdan de mí. E igualmente, licenciada, cuídese. Hasta pronto, descansen.